¿Cómo están? Estamos aquí en el Nabor Carrillo, en el mirador del Nabor Carrillo. Esto es parte de una, digamos, de la estructura o de la infraestructura que hay o que se está componiendo para darle forma a un gran parque que incorpora zonas como esta, un pedazo de laguna, a la otra laguna de Texcoco que está un poco más kilómetros más adelante, en donde está propiamente los restos de lo que en algún momento se pensó sería un aeropuerto. Aquí hay un mirador para disfrute y pues para ver, vean ustedes, una laguna enorme, una parte, es un tramo muy pequeño, Álvaro, para toda la intención que se cree, pero se siente y se ve como si fuera una gran laguna, como si fuera toda la obra, pues, ¿no? El Nabor Carrillo es un lago y lo tenemos a nuestras espaldas. Usted alcanza a ver seguramente una isla que se encuentra atrás de nosotros y enfrente nuestro se encuentra el inicio de este parque que es un área inmensa, área recreativa para recuperar justamente la zona lacustre de esta zona del Valle de México, donde se pretendía construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México, el Naim, cuyas aguas por las lluvias han cubierto ya, Alejandro, y el agua ha ganado espacio en cientos, miles de hectáreas donde nos encontramos en este momento. Es correcto. Este es un gran espejo, lo que ustedes están viendo es un lago que no son lagos profundos. Usted normalmente verá que muchos critican, por ejemplo, por desconocimiento en los medios, en las redes, que el lago no se llena, no se llena, no se llena de agua, que no es un lago como te lo imaginas. No, porque según se ha explicado hasta el cansancio, pues estos son también llanuras que se cubren de agua eventualmente en cierta parte del... en temporadas de un tramo del año se cubren de agua y permiten un tipo de vegetación y un tipo también de fauna. Y luego esa fauna incluso cambia, se modifica, se mueve, porque pues esto lo ves y luego eventualmente desaparece, porque el agua se incorpora. Pues eso es el chiste, pues, de los humedales. Efectivamente, y aquí usted lo alcanza a ver seguramente patos y otro tipo de aves que habían estado, bueno, en este caso en el Nabor Carrillo, en el lago Nabor Carrillo, había de manera permanente agua, algo, sí, flora y fauna que se ha potenciado a partir de la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, de la construcción, digámoslo de esa manera, del Parque Ecológico de Texcoco y naturalmente también del agua que ya se acumuló en lo que pretendía ser ese terminal aérea, pistas que pues se han llenado también, vamos a decirlo metafóricamente, con las lágrimas de tantos que hasta hoy le siguen llorando al Naim. Bueno, pues son también visiones de país muy distintas, Alejandro, porque claro, estamos en un lugar, y por eso vinimos justamente aquí, porque acredita hasta qué punto hay mexicanos que pensamos que se requiere que exista también viabilidad sustentable para iniciar cualquier proyecto y que no por iniciar un proyecto se tiene que devastar absolutamente todo, poniendo en riesgo, como lo ponía el Naim, a no solamente esta parte del Estado de México o del oriente de la Ciudad de México, sino a toda el Valle de México en realidad, para su sustentabilidad hídrica y en todos los sentidos. Sí, yo creo que tocas el punto clave de esta obra y de todo lo que van a ustedes a ver a continuación, que justamente es lo que permite contrastar proyectos de nación.
por eventos recientes, eventos de seguridad recientes, vimos cómo fue contrastable también el hecho de que algunos quieren pues, una guerra en México, plantearse una estrategia como la de Felipe Calderón, donde pues vayan, maten, entren a las comunidades, el ejército, las balas y demás. Y hay otra visión que es llevar desarrollo y que el desarrollo permita rescatar y reintegrar a las familias, a la sociedad, que los jóvenes tengan opciones, que no solamente sea el crimen organizado. Pues son visiones de país muy distintas. Aquí había quien se imaginaba en vez de este paisaje que si tienen la oportunidad de verdad en algún momento tienen que verlo, querían en lugar de Un gran mall. un mall, o Por no, ejemplo. deja tú, Álvaro, esta parte, y quizá le imaginaban como desarrollos, o sea, casas, Claro, miles y la miles y miles y privatización. miles de casas aquí. Y pues bueno, son efectivamente proyectos muy distintos de país que en espacios como este son muy contrastables. Y una visión también que tiene que ver con el autoritarismo. Tú mencionas la guerra y mencionas a Calderón. No, yo menciono a Enrique Peña Nieto, que como gobernador del Estado de México reprimió brutalmente a pobladores de San Salvador Atenco y de otros lugares de esta región del Estado de México. Y eso no se puede olvidar. No se puede olvidar justamente esta visión autoritaria para buscar el provecho de unos pocos, porque esa es la visión de sacarle provecho a un patrimonio de todos para un pequeño grupo. El aeropuerto que se tramaba construir aquí y que es una ambición en el más reciente cuarto de siglo, recordemos que inicia con Vicente Fox, con el apoyo luego de Enrique Peña Nieto, que llega al gobierno del Estado de México en 2005, y cómo ante la oposición reprimen. Y tienen que cancelarlo, pero lo retoma Enrique Peña Nieto, moviéndolo apenas un poquito. Pero la visión era devastar esto. Y eso, insisto, no podemos olvidarlo porque es también la visión de país que tiene un sector de los mexicanos y la visión contraria que tiene otro sector de mexicanos que quiere darle una viabilidad en todos los órdenes al país, no solamente a esta parte del Valle de México. De hecho, es muy interesante porque también quizá en estas tierras se pueda narrar desde otro punto de vista, desde otra visión, el neoliberalismo como tal. O sea, toda la intención del neoliberalismo de convertir todo absolutamente en ganancias y ofrecer desarrollo, aunque costara pues el desplazamiento de pobladores, el abatimiento de espacios como estos para convertirlos simplemente en espacios de explotación, es muy contrastante porque aquí por este lugar han pasado todas las etapas del neoliberalismo. El intento de los núcleos empresariales por apropiarse de espacios que son del colectivo, luego la represión para intentar imponer proyectos que no se consultan con la gente, luego la resistencia de los pueblos a que su espacio vital sea tomado para repartirlo entre los grandes intereses, luego también el fin del neoliberalismo que se marca en 2018 en el caso mexicano, pero que muchos países están empezando a marcar ahora mismo. Yo leía en días pasados ensayos en una de las publicaciones más famosas, digamos, de finanzas en el mundo, que decía, ¿dónde vamos a marcar el fin del neoliberalismo global? Pero en 2017, 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador cancela el aeropuerto, se gritaba que no era posible que se pensara más en una laguna y en patos, porque había una campaña que decía yo prefiero el lago. Había una presión tremenda porque decían que era una locura que López Obrador cancelara
un polo importante de desarrollo como si fuera el único en el planeta, ¿no? Pero es muy interesante porque efectivamente por este espacio, estos vasos regulatorios, estos tramos de laguna que sobreviven a la gran laguna que fue este centro de la República Mexicana, cómo esto ha sufrido también el tránsito del neoliberalismo, cómo aquí se ha reflejado en sus tiempos. Tal cual. Hace exactamente 7 años, a finales de octubre del 2018, antes de tomar posesión, Andrés Manuel López Obrador convocó a una consulta nacional sobre si construir o no el Naim. La mayoría dijo no. Y ese también representó uno de los principios de su gobierno, la separación del poder económico del poder político. De alguna manera, y diría, no de alguna manera, de manera contundente y clara, la cancelación del Naim fue eso, separar el poder económico, que se colocaba muchas veces por encima del poder constitucional, del poder político. Y eso también es una de las características o uno de los rasgos que marca el fin del modelo neoliberal en nuestro país. Sí, pues es muy interesante, Álvaro, lo que vamos a ver a continuación, lo que les vamos a mostrar de este espacio, porque no es solamente propiamente que es mucho, el tema del disfrute. Está muy bien, es un lago hermoso, es un espacio hermoso de verdad. Yo hace ratos venía caminando aquí, no había un solo ruido, salvo el de los aviones que eventualmente pasan, y es pues un espacio de mucha calma. Pero no es solamente eso, sino el simbolismo que hay detrás de un espacio recuperado de la intención de convertirlo en eso. Se imaginaban aquí a lo mejor millones de viviendas y personas habitando aquí hacinadas, o a lo mejor no, hacinadas, millonarios. O a lo mejor al revés, millonarios, porque no necesariamente, Álvaro, sus modelos siempre son, ¿de dónde sacas tanto millonario para tomar todo esto? O sea, alrededor, todo lo de alrededor, son millones de habitantes, sí, claro, los que hay, sí, distribuidos de manera irregular, porque pues no, sin planeación y demás. Pero bueno, tenían esto para convertirlo a lo mejor en un gran espacio de disfrute para las familias más pudientes de México. ¿Tú te querías comprar una residencia aquí? Aquí, de hecho ahí, en esa laguna. Bueno, estamos iniciando este recorrido que queríamos compartirle de tiempo atrás. Lo hicimos al finalizar las lluvias, es decir, ya pasaron las lluvias, está empezando a evaporar la laguna. Y como les decía, pues esto se convierte eventualmente en una llanura. No esto, pero sí las otras partes del lago, sobre todo de Texcoco. Gracias por estar aquí. Los invitamos a recorrer pues a pasar con nosotros este recorrido. ¿Dónde nos ubicamos, Iñaki? Estamos cerca de la entrada principal. A tu lado derecho está un humedal de tratamiento de agua que trata el agua que entra al deportivo y que se usa en el deportivo. Es un humedal. Hay dos tipos de humedales que hicimos. Uno más ingeniería, digamos, más tradicional, que es junto con una parte completamente verde.
Y luego del otro lado del deportivo hay uno que es básicamente verde, o sea, no es casi construcción, que podemos ver después. Y vamos a entrar por uno de los caminos no pavimentados, sino de los que tenemos estos caminos o estas rutas de grava, que hay muchas, ¿no? Mantuvimos, porque ya estaban hechos, cerca de unos 40, diría yo, 45 kilómetros de calles pavimentadas. Por eso esto ya se volvió como el paraíso de los ciclistas. Los fines de semana tengo aquí entrenando a todo mundo duatlón, para triatlón, aunque no hay natación, y gente que simplemente hace fondos y demás de ciclismo, ¿no? De hecho, vamos a tener un par de carreras importantes. Estamos trabajando en un acuerdo con una ruta a España padrísima, que están ligados también la misma empresa que lleva lo de Tour de France. Y además tenemos como 15 caminos de grava, ¿no? Para andar en bici de grava. Entonces, como este, que son otra forma de ver el parque. Y ahorita que vayan filmando, lo que van a ver es que el parque pues, ya entró en plena temporada de secas, ¿no? Yo sé que en la escuela nos enseñaron a muchos que había 4 estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Pues la realidad es que en el Valle de México tenemos 2. Que la gente que se dedica al campo sabe mucho de esto, que son lluvias y estiaje. Pero para los habitantes urbanos muchas veces esa relación con la lluvia, pues básicamente se ha convertido en un tema que es inundaciones y tráfico, ¿no? Tristemente. Entonces, después de ya tener 7 años de venir aquí, ¿no? Pues continuamente, vamos a decir, si no diario, la verdad es que yo ya he empezado a conectar también con esto, y aunque estos cuerpos de agua desaparecen ahora en época de secas, se vuelve lindo ver también este tránsito, por ejemplo, de esto. Si hubiéramos venido hace un mes, hubiera estado como aquí, todo verde, un verde intenso, como de verano, verde nuevo, lo apodo yo. Y conforme entra la temporada de secas y el invierno, el frío o el otoño, esto se empieza a mover hacia colores pardos, amarillos, ocres, ladrillos. Entonces, esa transición, si uno recupera, digamos, el gozo por ver estos cambios, pues se vuelve muy profundo, ¿no? De hecho, hay una palabra en japonés que escribe eso, describe el gozo que proviene de ver las estaciones cambiar. Y aquí lo hemos olvidado. Entonces, este es un sitio donde podemos reconectar, sobre todo los habitantes urbanos, con ese cambio estacional en el Valle de México. Desaparece el agua por el mismo proceso que tú nos explicabas y se torna efectivamente más seco hasta que vuelve la temporada de lluvias y entonces vuelve a convertirse en todo verde. Estamos en realidad saliendo de la temporada de lluvias. Todavía vamos a poder apreciar muchos espejos de agua. Algunos sí. ya. Sí, sí. A ver, pasan 2 cosas. Una, ya estamos en temporada de frío, aunque en realidad se alargaron las lluvias. Sí. Entonces, por ejemplo, el color de los pastos y todo esto ya cambió por la temperatura, no solamente por un tema de agua. O sea, ya estamos en invierno. Entonces también eso cambia. Y el tema de los espejos de agua, hay algunos que son permanentes, hay otros que son temporales. Lo que les explicaba hace un momento en el puente es que estamos en el punto que es la peor isla de calor en todo el valle. Entonces, el suelo es profundamente sediento, ¿no? Y por la cantidad de años de maltrato, si lo quieres llamar así, y profundamente expuesto a evaporación por calor, por tanta insolación. Entonces, realmente, en cuanto deja llover, el cambio es bastante rápido, ¿no? Lo mismo viceversa. Cuando empieza a llover, el cambio se nota de forma casi inmediata. Rapidísimo. Ahora, siempre hay algo que sucede, ¿no? O sea, esto no es nada más si está verde o no verde. O sea, ahora que empieza la temporada de secas, es también la temporada de frío. Entonces, la temporada migratoria. Las aves de Alaska, de Canadá, de Estados Unidos, migran en el invierno. Entonces, durante el resto del año tenemos cerca de 100,000 aves residentes en el sistema de los 5 lagos que conformaban el lago Texcoco. Cuando es época migratoria, se suman entre 150 a 200,000 aves migratorias.
Entonces, se reduce el agua, pero aumenta la población de aves. Es un espectáculo seguramente maravilloso. Pues sobre todo cuando empiezas a entender estos ciclos y entonces no te frustras de que algo cambió, sino que lo entiendes como eso, como esos procesos vivos, pues realmente es algo muy lindo, ¿no? Acá vamos a pasar al lado de este brazo que les decía que desde Está lejos se ve cubierto chiquito, de lirio. que ahorita tiene lirio. Pues ¿por qué? Pues porque los ríos vienen contaminados tanto por residuos residenciales, obviamente el drenaje, ¿no? Pues por materia orgánica genera, ¿no? Genera nitrógeno que exacerba el crecimiento de plantas, pero sobre todo también porque son zonas de agricultura. Y como todos los fertilizantes básicamente están hechos con base en nitrógeno, pues también exacerban el crecimiento vegetal. El lirio puede ser una gran herramienta si tienes un proceso para retirarlo de forma continua, que todavía no está implementado, porque tiene la capacidad de absorber muchísimos hasta metales pesados, Sí. ¿no? Y limpiarte el agua. El problema es que cuando se muere y se seca, lo suelta. Entonces, si no tienes un proceso constante de retiro, no funciona. Pero lo que sí funciona es para evitar la insolación extrema. Entonces, no perdemos toda esa agua. Esa es una ventajísima. Tiene sus ventajas. Todo tiene su Y sus... su upside y su downside, dicen en inglés, ¿no? Sus pros y contras en español. En el caso de este cuerpo de agua nos beneficia por lo que les decía, como es un proceso incremental de recuperación y empieza a derramar hacia estas zonas, pues entre menos agua se pierde es mejor, Sí. porque la siguiente temporada de lluvias se llena más rápido. Entonces se llena más y desborda más. O sea, por ejemplo, aquí, ahorita lo que van a ver es una zona que si ven un video, tenemos videos de hace, ¿qué será? 2 semanas, ¿no? Que todavía esto estaba inundado. Y ahorita todavía vas a ver algunas lagunas de temporal acá. Sí, como tú dices, es un proceso acelerado de disminución de los niveles de agua Y de crecimiento. y ¿no? de crecimiento. O Sí. sea, es un sistema muy voluble, muy sensible todavía, porque estamos en los primeros momentos de recuperación. Una vez que ya estabilizas el sistema más, entonces los cambios no son tan dramáticos. Pero bueno, ahorita subimos acá Aquí ese va a ser es una... ahorita hacemos una parada y les muestro perfecto. la zona una zona que todavía se va a ver con algo de agua, ¿no? Vale. Y estamos, Iñaki, en un mirador donde desde esta posición privilegiada sí se alcanzan a advertir todavía muchos espejos de agua. En otros lugares ya se nota claramente el contraste del cambio del fin de la temporada de lluvias y donde comienza ya un proceso de transformación de la flora en esta parte. Sí. Bueno, a ver, de hecho, tenemos suerte este año porque pues, estamos ya metidos en noviembre. Sí. O sea, realmente, pues realmente, pues ya la temporada de secas en un año normal ya estaría más que entrada, ¿no? Y realmente hubiera dejado llover, pues en septiembre, si acaso, Sí. ¿no? Y ya hubiéramos tenido octubre completo de secas, con lo cual para estas fechas pues a lo mejor no tendríamos ni siquiera lo que son los cuerpos de agua de temporal. Los que son más permanentes sí, pues ya tienen tal tirante que ya saturaron el suelo, ya la evaporación, lo que decíamos, no están tan acelerada, entonces pues cambian, ¿no? O sea, digamos, no, esos no se secan. Pero bueno, platicamos hace un momento, ¿no? Parte de la belleza del lugar no es un sitio estático, ¿sí me explico? No es un lugar que no cambia, al revés. Esta idea de que los jardines no deben de cambiar es algo que es una noción Que muy... deben estar siempre verdes, ¿no? Bueno, a ver, un fijos. señor de París me decía que la Ciudad de México era la única ciudad que veía, que conocía que los camellones de las calles estaban verdes en invierno. Porque obviamente en ningún lugar del mundo civilizado se riega con agua que necesita la gente en época que no hay agua el pasto.
O sea, la realidad es que ni los jardines de la reina, vamos. Esa es una deformación. Es una deformación, además, es una buena historia, pero bueno, esa es un poquito más larga. Pero ¿de dónde viene esta idea que el pasto es deseable y el pasto es un lujo, ¿no? Sí, sí. Que es de Inglaterra. Nada más que ahí llueve todo el año, entonces no necesitas regarlo. Sí, sí. Es una cosa, es una estética que surgió de su misma, ¿no? De su misma lógica. Es una cosa, ¿no? Y de su clima, y de su geografía, y de una serie de cosas. Entonces, cuando tú nada más importas eso, pues es un modelo completamente colonial que distorsiona todo, ¿no? Aquí lo que estamos procurando es que los sistemas naturales se vayan robusteciendo por sí mismos. Y eso implica no partir de una estética prefigurada completamente. Casi todo es más bien ayudarle a la naturaleza. Aquí se nota un poquito menos, ahora que vayamos a la Ciénaga de San Juan, lo verán más claro en una retícula, pero estos caminos que restauramos, de Tezontle que se alcanzan a ver, lo que hicimos fue tomar caminos que ya existían, de mantenimiento de la Conagua, en las lagunas que habían desaparecido algunas de ellas, los reforzamos, los alzamos con el tezontle, reciclando el tezontle del que sacaron. Del aeropuerto. Un pedacito. Agarramos 2/3, no sé, 3/5 partes de una de las pistas, y con eso todo lo que vean que hicimos nosotros está hecho con ese tezontle. O sea, todo lo que hemos recorrido es de eso. Cuando vayas a ver el deportivo vas a ver las cantidades. Wow. De ahí salió. De una de las pistas. Entonces, lo que hicimos fue elevar para hacer bordos que contienen el agua y lo que decíamos, sube el tirante. Entonces, eso lo que permite es que cuando el agua se va, el suelo ya cambió, ya se enfrió, como le dicen los brasileños. Y entonces, al haberse enfriado, permite que surja de vuelta la vida. Y entonces, todos estos pastos, toda la semilla que cae, ya no caen en una sartén, digamos, que no les permite vivir, claro, sino que se mantienen. Y esa vegetación, inclusive si se va secando, en términos generales ya brinca la temporada de secas. Entonces a la siguiente temporada de lluvia se satura mucho más rápido. Es un proceso incremental de restauración y, por ejemplo, en estas zonas que ahorita bajó el agua, que no las alcanzan a ver en la cámara, pero que ya no hay pasto, sí, en cosa de 2 semanas tendremos pasto ahí. O 3 semanas. Okay, o sea, es un proceso que va caminando. En el fondo vemos, ¿es lirio lo que estamos viendo en el fondo? Sí, es el cuerpo de agua que comentábamos desde el puente, que es este brazo. Que es enorme, sí, ya cuando estás aquí abajo, sí, lo ves que es un... Es que todo es grande aquí, lo que ves es que no, cuando lo ves de lejos no parece. Mira, el lago Nabor Carrillo, que normalmente lo vemos desde el avión, sí, los que tenemos la oportunidad de verlo, o desde Google Earth, que también lo puedes ver, parece una piscina, hasta por la forma, ¿no? Es como una alberca. Es gigantesco. Son 900 hectáreas. Sí. Es más grande que las 4 secciones de Chapultepec juntas. ¡Wow! O sea, la reserva de la UNAM son 700 hectáreas, nada más por poner una escala, ¿no? El bosque de Chapultepec, las 4 secciones, o sea, ya con la nueva, son 800. Estos son 900 hectáreas. Entonces, bueno, son, ¿no?, otras dimensiones. El tamaño importa, como dicen por ahí. Mismo, todo eso que vemos, pues que lo que decíamos, pues que ahí se restauró una parte que es un vaso. Si ustedes vieran, ojalá y tenga la gente la curiosidad y el deseo de recorrer todo esto y en algún momento aprovechar la oportunidad, pero es enorme, esto es enorme. Mira, un águila. Ven, un águila. Un águila. Justo desde este mirador que es... Vamos a no continuar. Traigo lentes, igual es piloto. Bueno, vamos a ir a otro lugar enseguida, porque este espacio inmenso está lleno de maravillas. Hemos recorrido caminos justamente cubiertos de tezontle, ese tezontle que se le quitó, bueno, se fue traído de cerros que se desgajaron para lo que sería el aeropuerto y que ahora pues cubren caminos para
no solamente el mantenimiento, sino la recreación en esta parte. No es el tema del aeropuerto, pero es inevitable no hablar del nuevo Aeropuerto Internacional de México que hace 7 años se canceló, pero aquí hay más vida de la que había entonces, Iñaki. Sí, a ver, hay dos cosas. Hubo una narrativa que se construyó que era muy imprecisa, por decirlo así, de que aquí no había nada. Correcto, ¿no? correcto. Hay zonas en donde en efecto no hay mucho, pero no es porque no se pueda dar, es porque no se le permite que suceda, que es lo que platicábamos, ¿no? El hecho Sí. de que Te existe esta estuvieron cultura secando. de sacar el agua, ¿no? Sí, Y no sí, fue por sí. el aeropuerto, es un tema, digamos, de una cultura de ingeniería que viene del siglo XX, ¿no? Siglo XIX, ¿no? Entonces, pero es muy fácil restaurar. Entonces, lo que sí se logró fue generar un botón de muestra, por llamarlo de alguna forma, suficientemente grande en tamaño y suficientemente contundente en resultados para mostrar que sí se puede. Y que esta narrativa de que ya no se puede recuperar cuerpos de agua y demás es realmente falsa y es inexacta en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, esta zona de acá, pues inclusive les voy a compartir una foto de cómo estaba, ¿no? Para que si la quieren utilizar un poco. Cuando terminamos de hacer una serie de caminos, que en realidad más que caminos originalmente eran bordos. Lo que pasa es que los decidimos hacer accesibles al público para que la gente pueda recorrer esto pues, en bicicleta, caminando, lo que sea, y llegar a estos miradores como los que estuvimos, que se siembran en diferentes puntos de esta parte de la ciénega. Entonces, estos cuerpos de agua, ¿no? Que ven como este canal, por ejemplo, que se usaba antes para desecar esta zona, en el momento que tú lo utilizas al revés para meter el agua, pues entonces empieza a derramar y te empieza a generar todos estos cuerpos de agua poco profundos, porque este sí es bastante profundo, que son más bien humedales, ¿no? Sí. Y esos humedales generan un sistema mucho más complejo, mucho más biodiverso, en cuanto a la vida que sostienen. Entonces, ¿qué pasa? Cada año duran más tiempo. Cada año son más profundos. No sé si vamos a llegar a un punto en donde toda el área sea permanente, pero en la medida en que podamos seguir metiendo agua, las zonas aledañas a esos puntos donde entra el agua se mantienen mucho más frescas y mucho más vivas, y eso va generando lo que platicamos. He repetido muchas veces la palabra, pero este proceso incremental de regeneración, ¿no? Claro. Bueno, estamos en un lugar en donde eventualmente, aunque no nos guste demasiado centrar el tema en esa discusión, pero donde eventualmente iban a pasar aviones, en realidad, toda esta parte de aquí iban a pasar aviones. Ahora lo que pasa es de ida ya, un cuerpo de agua que se desborda, que permite, por ejemplo, esta cantidad de aves que vemos aquí, que pues es de vida, es el regreso de la vida a un páramo que estaba destinado a ser desértico. Sí, bueno, a ver, la respuesta es increíble, ¿no? Lo que les decía hace unos momentos. La naturaleza tiene una capacidad de... Muy generosa, mucho muy más generosa. mucho más de lo que a veces nos acordamos, ¿no? Entonces, la vida es generosa, en términos ¿no? generales. Entonces, es trabajar con la vida, ¿no? Y es trabajar con los sistemas vivos, y eso son, digamos, se refuerzan a sí mismos. Son sistemas que se van reforzando a sí mismos y se van reafirmando. Entonces, lo que pasa aquí es ver que esto puede ser mucho más rápido de lo que habíamos previsto. O sea, este espacio aquí en particular, este espacio de la ciénega, que sí se destruyó, porque ahora que vayamos a la ciénega afuera van a tener imágenes de lo que era esta zona antes de que se hubiera destruido, se restauró realmente muy fácilmente. Destrucción, cuando hablamos de destrucción, ¿qué significa? Que metieron tierra, sacaron Pues mira, cuerpos. que frenaron el agua. Que frenaron el agua, para empezar, ¿no? claro. O sea, el agua que fluía naturalmente de la ciénega, que sigue viva porque hay agua de una termoeléctrica que fluye hacia allá, ¿no? Supongo que en su momento como era tierra un poco de nadie, pues nadie se quejaba. Y la verdad que fue una belleza porque mantuvo viva la ciénega, que la vamos a ir a ver. Ese flujo se corta en un punto, ¿no? Y después se construye la barda y pues todo lo abajo se seca. Pues vamos a la ciénega. Entonces, lo que hicimos fue simplemente reconectar esos puntos, como aquí, en este canal, y entonces empezar a meter agua de vuelta, y eso pues empieza a regenerar, y toda esta vida que vieron ahorita es eso. Una maravilla. Sí, vamos Pues a la ciénega. hay que ir a la ciénega. Vamos.
Estamos en una ciénega. ¿Cuál es la historia de esta ciénega? Bueno, a ver, la historia, pues, esto es parte del lago de Texcoco, o sea, es una ciénega porque, digamos, una parte que por el agua que hay, pues, se hundió y se forma, ¿no?, lo que se denomina una ciénega. La realidad es que esta ciénega se mantuvo viva, pues, por el agua que sigue fluyendo de la termoeléctrica que hay aquí al norte, y eso, pues, otra vez, es una muestra que esto, pues, no hay más que ponerle agua, ¿no? Es como estas cosas de la cocina que nada más dicen, añádale agua y ya. Aquí tú le pones agua y Literal. Sopas solito, ¿no? instantáneas. Literal, porque está lleno de patos, está lleno de juncos, está lleno de vida. Y la realidad es que de aquí fue mucho la inspiración de cómo restaurar abajo, porque cuando llegamos y vimos que esto en efecto no lo habían intervenido nadie y nadie lo había restaurado y está así, pues no, nos dimos cuenta que lo que había que fomentar era que entrara agua. Lo que sí se hizo después de que hicimos la intervención adentro de la barda es que se empezaron a construir otros bordos ya por parte de, inclusive eso fue por parte de la CONAM, ¿no?, con colaboración del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Aquí justo hay uno que vemos, ¿no?, donde se ven las bloques estos de piedra. La única diferencia es que no son circulables, o sea, tienen interrupciones para que fluya el agua. Pero eso permite que también en esta parte más al norte de la ciénega, aparte de lo que está dentro de la barda, se mantengan más cuerpos de agua. De este lado son permanentes prácticamente todo el año y es difícil entender la profundidad porque, bueno, qué tan lejos van, pero de aquí hasta donde se ve la mancha urbana, todo esto es ciénega. Wow. O sea, hasta donde se ve aquellos edificios a lo sí, lejos, todo esto es la ciénega. Todo eso es ciénega. Wow. Y digamos, todo eso es la zona que tiene agua. O sea, si esto lo voláramos con un dron, ¿no?, o si lo vuelas en un helicóptero, te das cuenta de la extensión de todo esto. Qué mosaico tan hermoso, diría, tan contrastante. La ciénega con aves, con una flora y una fauna muy particulares. Vemos efectivamente a las vacas pastar, a borregos, el ferrocarril que cruza no muy lejos de aquí, pero esta es una zona así verde permanente. Sí, prácticamente permanente. Hay algunas zonas que baja el agua y tal, un poco como sucede adentro, pero por ejemplo este espacio que está atrás de nosotros es permanente. Entonces es un tema de mantener muy poco flujo de agua, no tiene que ser mucho para que esto se mantenga vivo. Y otra vez, creo que esa es la demostración más importante del proyecto. Es una prueba de concepto para mí, ¿no?, de que esto es viable y que es, digamos, los suelos secos que de repente muestran algunas fotos frente a Chimalhuacán, ¿no?, todas estas fotos tan desoladas, ¿no?, de estos suelos salinos expuestos y demás en algunos lugares, pues simplemente poniendo agua se vuelve esto. Se vuelve esto. Entonces, digamos, esa prueba de concepto para mí es lo más importante, porque el proyecto se echó a andar, ¿no? Decíamos hace un rato, se inició, pero esto tiene que ser un esfuerzo continuo y que se mantenga a lo largo ya de muchos años, cada vez enriqueciéndose más, ¿no? Pues Con todas las consecuencias positivas que tiene no solamente para esta área, sino algo muy importante, para todo el Valle de México. Mira, para el Valle de México, a ver, a las zonas vecinas inmediatas, Bueno, pues es evidente, ¿no? hombre. Sí. Para todo el Valle de México, sin duda alguna, simplemente por la calidad del aire, por la regulación de temperatura, por tener un espacio como este, ¿no?, ¿no?, unos 5 kilómetros del centro, ponle 7 acá arriba, ¿no? Y además hay muchas zonas que todavía podemos seguir convirtiendo en esto. Entonces, exacto. cada vez serían más próximas a las zonas habitadas Claro. del lado urbano. Entonces, sí, es realmente yo lo que creo es que es una gran oportunidad. Y creo que lo más importante de la decisión del presidente López Obrador de hacer esto es mantener viva la posibilidad de un mejor futuro en el Valle de México. Qué fuerte, qué importante. Eso es lo que creo que es más importante, porque no es que ya esté logrado, ¿sí me explicó? Detonamos un proceso que se encamina a eso, muy contundente, o sea, ya nadie puede llegar y decir que no se puede. Realmente tendría que ser alguien que no quiere ver las cosas como son. Pero digamos, lo más importante es que se mantiene viva esa posibilidad. Ahora, Sí. ya lo que sucede en los años por venir va a depender de más personas, pero cuando menos ya está puesta las condiciones para que esto siga caminando en ese sentido. Y la presidenta Sheinbaum, sin duda, es alguien que viene de esto, o sea, ¿no? Es como viene en su DNA, creo yo,
pues no ha hecho más que darle, o sea, como lo anunció el día de la inauguración, que fue muy bonito, dijo, habrá segundo piso del Para Centro este Ecológico proyecto, Lago de Texcoco, claro. es decir, va a haber continuidad. Claro. Y a ti en lo personal, perdón Alejandro, Pues no, y a ti en lo personal, después de que tú tienes 25 años de ver esa transformación y particularmente los más recientes, pues 7, 5, 6 años, ¿qué te hace pensar para ti con todo lo que se ha transformado? Pues mira, así como cuando nacieron mis hijos, me reconciliaron con la vida y el universo, te diría que esto pues, te devuelve la fe en muchas cosas, ¿no? O sea, primero, un profundo agradecimiento de que haya sucedido esto. O sea, el haber trabajado en estos proyectos finalmente ya me permitió entablar una conversación, inclusive con 3 presidentes, ¿no? Uno que siento que dejó pasar la oportunidad de hacerlo, pero 2 que se han ¿no? manifestado y bueno, tomaron la decisión de llevarlo a cabo, el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum, de continuar con ello y de hacerlo crecer. Entonces, pues bueno, no puedes estar más que agradecido con esa oportunidad. Por el otro lado, pues muchas cosas que a lo largo de 25 años fueron teoría, pues aquí de repente pues ya es una demostración concreta de todo ese trabajo, ¿no? Y esas ideas personales. Entonces, pues es una oportunidad increíble. Y gracias a ti, claro, gracias. Sí. Gracias, Iñaki. Eso, ya le digo que es un esfuerzo de 13,500 personas. Aquí no hay autores, ¿no? En mi ámbito, en el de la arquitectura, nos encanta la idea de autor, pero esto es un trabajo, ¿no? Si acaso como el de una película, ¿no? En que sin que participen todos no se da. Y sin duda, sin que el presidente y la presidenta Sheinbaum, ¿no? En este momento ella le dé continuidad, pues esto no, todos los demás no podemos, ¿no? Pues les hemos mostrado un botoncito apenas breve de las posibilidades que tiene este lugar, de lo que se ha transformado y con mucha esperanza hacia su futuro. Muchas gracias.